este nuevo webinar centrado en lo que viene a ser la parte relacionada con la educación y la inteligencia artificial. Entonces, Sandra, te quiero dar la bienvenida a la Universidad de las Américas para que nos comentes un poco sobre lo que viene a ser tu perspectiva relacionada con inteligencia artificial y la parte de educación. Por parte de Innovación Académica, también queremos dar muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sé que siempre hacen esfuerzos importantes en lo que viene a ser la parte de los tiempos para justamente tener esta convergencia de inteligencia artificial y hacer un tema importante en lo que viene a ser la parte de la utilización de esta tendencia dura en nuestra organización. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo y el escenario es tuyo. Buenas tardes con todos. Qué gusto realmente el poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo este tema tan importante como es el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Para empezar, bueno, creo que siempre en ese tipo de temáticas es importante conocer la parte conceptual, ¿no? De qué es la inteligencia artificial. Durante muchos años ha habido muchos debates, digamos, muchas conversaciones de cuál sería exactamente la definición de la inteligencia artificial. Yo les he traído de algunas fuentes bibliográficas algunos conceptos y, bueno, uno de ellos también que quisiera mencionarles es que justamente la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, donde se utilizan algoritmos integrados en un entorno dinámico y basado en datos. Entonces, hay que entender también que la inteligencia artificial desde sus inicios ha experimentado numerosos desarrollos. De hecho, en 1956, en una conferencia en la Universidad de Dartmouth, es donde se acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial, donde justamente en esta conferencia varios expertos mencionaban y llegaron a un consenso de que la inteligencia artificial se refiere a la creación de máquinas con una inteligencia similar a la de los humanos. También es importante entender que el desarrollo de la inteligencia artificial se puede clasificar en términos generales en tres etapas. Uno de ellos es la inteligencia artificial estrecha o también inteligencia artificial débil, que así se lo menciona, que se refiere al desarrollo de sistemas informáticos que están diseñados para poder realizar tareas específicas o para poder resolver problemas particulares. También se tiene la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial a nivel humano, que también se lo menciona así, y se refiere al desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar cualquier tarea intelectual similar a un humano. Y por último tenemos la superinteligencia artificial, que se refiere al desarrollo de sistemas informáticos que pueden superar la inteligencia humana, es decir, que pueden realizar tareas intelectuales que exceden la capacidad del ser humano. Aquí es importante también entender que existen diversas tecnologías de inteligencia artificial que de hecho ya utilizamos nosotros en nuestra vida diaria. Algunos ejemplos incluyen funciones de escritura inteligente que ofrecen, por ejemplo, o nos permiten obtener sugerencias de la redacción de correos electrónicos o los clasificadores, de mensajes de spam que se utilizan generalmente en los correos. O también tenemos las aplicaciones de asistente de voz como Alexa, que solemos utilizar de Amazon, o Cortana de Microsoft, que utilizan procesamiento de lenguaje natural. Aquí también les he traído alguna información sobre los tipos de herramientas de inteligencia artificial que se pueden dividir en reactivas, predictivas y generativas. Las reactivas son aquellas herramientas que responden a entradas específicas o situaciones que no necesariamente requieren como que información pasada, aprendizajes de experiencias, como por ejemplo Alexa, que es lo que mencionábamos anteriormente de Amazon. Tenemos también las predictivas, que son herramientas que se basan en información histórica, en datos o experiencias para, según esa información que han captado, poder predecir eventos futuros o comportamientos. Un ejemplo de ello es Netflix. Y también en el caso, por ejemplo, educativo, son herramientas que se utilizan para poder analizar los datos de estudiantes, como por ejemplo de rendimiento académico, para, según esa información, que se pueda generar algún tipo de alerta para los docentes y que puedan intervenir de manera oportuna para que no exista, por ejemplo, deserción de los estudiantes. En el caso de las herramientas generativas, son herramientas que pueden crear textos, pueden crear contenidos, pueden crear imágenes, videos,
Y, por ejemplo, ahí se habla mucho hoy en día de ChatGPT, creo que es el tipo de herramienta generativa que más se utiliza, pero también que genera otro tipo de debates o preocupaciones respecto a temas de plagio hoy en día, que igual eso vamos a profundizar un poco más adelante. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones y potenciales beneficios de la inteligencia artificial en la educación? He revisado realmente algunas fuentes bibliográficas, algunas publicaciones de organizaciones no gubernamentales sobre investigaciones y debates al respecto. Entonces, algunas de las aplicaciones que he podido yo, digamos, clasificar aquí son exactamente unas 7. La primera es la identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. Como les mencionaba, en el caso de las herramientas de inteligencia artificial predictiva, se puede hacer un análisis de los datos de algunas variables que pueden generar alertas en el caso de las deserciones escolares, por ejemplo, con variables como el rendimiento académico o análisis de asistencias de los estudiantes, que pueden, que permiten, por ejemplo, a los docentes identificar cualquier problemática o riesgo de deserción y poder actuar de manera oportuna, dando algún tipo de acompañamiento académico a los estudiantes. Aquí también existe el tema de desarrollo de contenido, que para eso justamente una de las herramientas que se utilizan son ChatGPT, pero también existe otro tipo de herramientas que ayudan hoy en día, por ejemplo, a los estudiantes a que puedan generar ensayos automáticamente basándose simplemente en una pregunta que se realice y se puede generar así contenido como lo podríamos hacer cualquier ser humano, pero ahí también existen algunas preocupaciones, como lo mencioné antes, respecto a plagio y respecto también a qué tan confiable puede ser o no la información que está dando, digamos, la inteligencia artificial, que eso también hay que tener como que el criterio suficiente para poder de alguna manera discernir y tal vez no confiar al 100% en la información que está dando como resultado. El otro también es el diseño de evaluaciones y retroalimentación efectiva y oportuna. En esto la inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, a que se realicen evaluaciones continuas y holísticas. ¿Y a qué me refiero con holísticas? A que no se contemple solamente, por ejemplo, aspectos académicos o intelectuales, sino también otro tipo de habilidades psicosociales u otro tipo de aspectos que son importantes para medir el nivel de aprendizaje de una persona o el desarrollo de los conocimientos, que como todos sabemos en el ámbito educativo existen diferentes tipos de aprendizaje en cada persona, por lo tanto es importante incluso que podamos nosotros desarrollar nuestros contenidos o nuestro currículo adaptado al tipo de aprendizaje de cada persona. También se tiene la asistencia de aprendizaje personalizada, que es muy asociada a lo que acabo de mencionar. Existen sistemas como tutores inteligentes o existen chatbots o sistemas de aprendizaje personalizado que he visto de algunas investigaciones han dado resultados muy buenos porque a través de esto, por ejemplo, se puede evaluar cuál es el rendimiento de los estudiantes e ir viendo de acuerdo a su avance qué tipo de contenido se le va a continuar brindando, qué tipo de actividades, ejercicios, para que puedan ir resolviendo. Y de esta manera adaptar el currículo al avance en el aprendizaje de cada persona. Por ejemplo, en el caso de los chatbots que pueden funcionar, chatbots en educación que pueden funcionar como asistentes virtuales, veía de un estudio que esto generó un mayor compromiso y un mejor rendimiento académico en el caso de estudiantes universitarios que podían hacer preguntas o recibir retroalimentación al momento respecto a su aprendizaje, respecto a alguna temática que estaban aprendiendo. También se tiene el apoyo a la instrucción docente, sobre todo en el caso de las actividades como administrativas o de planificación, pueden ser muy útiles para poder ayudar, digamos, a los docentes incluso a dar seguimiento a ciertas tareas, a priorizar también otras actividades y de esa manera poder utilizar su tiempo de manera efectiva. También se tiene ayuda con tareas administrativas como la programación de clases, que lo acabo de mencionar.
la accesibilidad para estudiantes con discapacidades auditivas o del habla, esto por ejemplo con herramientas que permiten obtener reconocimiento de voz o incluso reconocimiento del lenguaje de señas, ha podido brindar todas las facilidades para personas que tienen cierto tipo de discapacidad auditiva o de lenguaje que puedan de esta manera educarse también y que así pueda ser, digamos, la educación más equitativa para todos. Bueno, aquí yo les puse como ejemplo de herramienta que se utiliza hoy más en día, es más tangible como el chat GPT, algunas opciones que puede brindar en el caso tanto para docentes como para estudiantes para poder potencializar el aprendizaje, la enseñanza. Uno de ellos es las oportunidades para potenciar el aprendizaje activo, donde, por ejemplo, los docentes pueden incluso a través del prompt, que sería como que el requerimiento que se realiza a esta herramienta, que si es digamos, lo más precisa, mientras más precisos somos en el requerimiento que estemos realizando, mejor va a ser la respuesta que nos brinde ChatGPT. Entonces, se podría hacer como algún tipo de pregunta en el que nos puedan indicar, por ejemplo, qué tipo de actividades se podrían realizar con los estudiantes en el aula para poder ejemplificar, no sé, algún tipo de característica o algo de alguna temática que nosotros estemos brindando. También se puede generar insumos para que los estudiantes puedan trabajar en clases, por ejemplo, haciendo consultas sobre qué tipo de ejercicios se podrían implementar para potencializar el conocimiento en cierta temática, o también el diversificar la evaluación. Entonces, aquí se podría por ejemplo, generar algún tipo de rúbricas o preguntas abiertas o cerradas para que podamos nosotros medir cuánto ha sido el progreso en la captación de conocimiento o de un contenido de los estudiantes para poder, de acuerdo a eso, establecer algún tipo de estrategia. Aquí también quisiera mencionar, bueno, ChatGPT, seguramente ya muchos de ustedes lo saben, puede ser gratuito y solamente se lo puede ingresar con una cuenta, por ejemplo, de Gmail, de Microsoft o de Apple también. Y aquí se puede hacer justamente la prueba con el requerimiento que les mencionaba, con el prompt en el que de la manera que se interactúa como de manera normal, ¿no? Porque el ChatGPT puede captar o entender el lenguaje humano y poder de esa manera igual responder de la manera como nosotros nos comunicamos. Ahora también, a pesar de todas esta aplicación y estos beneficios que podría presentar la inteligencia artificial en la educación, también hay que considerar que también existen ciertos riesgos. Y eso es algo que pasa en general en la implementación de tecnología en cualquier campo, no solo en la educación, que no es malo ni tampoco bueno, depende más de cómo nosotros lo utilicemos, de que sea, digamos, un uso ético, un uso adecuado. Y aquí también a nivel general hay digamos, un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Que puede ser la violación de la privacidad o cómo se manejan los datos, por ejemplo, de los estudiantes, que como mencionamos, la inteligencia artificial se alimenta de todo este tipo de información o datos de los estudiantes, por ejemplo, para hacer algún tipo de predicción sobre su comportamiento, pero es importante saber quién los utiliza, cómo lo utilizan, de qué manera se están tratando estos datos, principalmente si estamos hablando en el ámbito educativo de personas que son menores de edad. Entonces, ahí deberíamos como que dar mucha prioridad en cómo se manejan este tipo de protocolos de seguridad y tratamiento de información. También se tiene el plagio y deshonestidad académica, que como les comentaba al inicio, esto existe mucho igual en herramientas tipo ChatGPT u otras herramientas que ayudan, por ejemplo, a generar ensayos que debido incluso a las características, digamos, de la inteligencia artificial, no es fácil el poder detectar si existe algún tipo de plagio, ni siquiera herramientas como Turnitin, que han sido utilizadas durante mucho tiempo para poder identificar temas de plagio en ensayos o en trabajos, digamos, no sé, trabajos finales de grado, no podrían ni siquiera Turnitin identificar este tipo digamos, de plagio que exista con la inteligencia artificial. Justo yo leía de algunos estudios igual que se habían hecho de cómo funcionaba Turnitin con esto y se veía que no
no funcionaba y que no se podía identificar el plagio. Entonces, también existe otro riesgo, que es la dependencia excesiva y pérdida del pensamiento crítico, que efectivamente el depender tanto de la tecnología puede también hacer que existe el riesgo de que los estudiantes, por ejemplo, quieran estar solamente en esta parte del mundo virtual y se olviden también de esta parte de interacción humana, que es muy importante también para el aprendizaje del ser humano. Y que también exista, por ejemplo, en el caso que ya un estudiante pida que una tarea le ayude a realizar o algún tipo de investigación le ayude a realizar, por ejemplo, ChatGPT, entonces lo que se está perdiendo ahí es el desarrollo justamente cognitivo del estudiante, esta capacidad de poder discernir la información, de poder tener este pensamiento crítico, de ver si es que tal vez la información que está presentando, desarrollando, tiene relación con sus valores o con sus ideales. Entonces se pierde toda esa parte en el estudiante justamente por esta dependencia de la tecnología y tal vez podría decirlo incluso facilismo que se podría tener como estudiante. También existen los sesgos sociales y aquí en los sesgos sociales se podría mencionar por dos partes. La primera es por la dificultad que puede existir, por ejemplo, para acceder a este tipo de tecnologías en el caso de estudiantes que tal vez no tengan muchos recursos para poder acceder a dispositivos o acceder a Internet, que son como que la base para poder utilizar este tipo de herramientas o tecnología. También en países en vías de desarrollo, el no contar, por ejemplo, no sé, muchos lugares o en zonas rurales o incluso en instituciones tal vez públicas que no existan muchos recursos, al no contar con esto, tal vez no podrían tener o no podrían ser capaces de costear este valor económico que puede tener el implementar la inteligencia artificial o acceder a ello en educación. También, por otro lado, existen los sesgos sociales, que es algo que se habla mucho hoy en día también, respecto a la discriminación que puede existir con la inteligencia artificial, ya que obviamente esto es programado o se alimenta de información de ciertas personas, también puede haber como algún tipo de sesgo, no sé, homofobia o otro tipo de sesgos o discriminación o racismo que incluso puede verse también afectado en el ámbito educativo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos en la implementación de la inteligencia artificial en educación? El primero es la brecha digital, que eso también ya les mencioné de alguna manera anteriormente, el hecho de que no tengan algunos países en vía de desarrollo tal vez la infraestructura adecuada para poder tener internet viable o que no tengan infraestructura eléctrica adecuada, que no se tenga acceso a dispositivos tecnológicos, todo esto puede incluso incrementar esa brecha digital y esa brecha que existe tal vez entre ciertos lugares o entre ciertas personas con o sin recursos. También otro desafío es la falta de preparación del personal docente. Esto también lo pudimos ver con la pandemia, que muchos profesores, por ejemplo, les costó a muchos docentes el poder adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza virtual, justamente por esta falta de preparación o conocimientos, y más aún en el caso de inteligencia artificial, si no existen los conocimientos adecuados o la preparación de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, también puede generar dificultades en el desarrollo profesional de cada persona. También se tiene la privacidad de los datos, que ya lo mencioné a lo largo de la presentación, el costo económico, que a veces ciertos países en vías de desarrollo no lo pueden tener o ciertas instituciones pueden no tener los recursos suficientes para poder afrontar la implementación de este tipo de tecnología y también la deshumanización del proceso educativo, ¿no? Que como mencioné, también es importante esa interacción que existe entre las personas, entre la sociedad para que se pueda generar ciertos tipos de aprendizaje y no existe esa dependencia solamente por la tecnología. Entonces es muy necesario esa parte humana mantenerlo y también aquí se presentan algunas preocupaciones no solo en los docentes, sino también en muchos campos de laborales respecto a cómo la inteligencia artificial podría en su momento reemplazar a ciertas personas.
pero ahí también hay otros retos respecto a cómo nos vamos capacitando para poder estar al día o cómo vamos haciendo incluso adaptaciones o cambios de nuestra profesión para poder estar acorde, digamos, a estas nuevas necesidades del mercado, estas necesidades tecnológicas. También les quisiera explicar sobre el marco para incorporar la inteligencia artificial en un sistema educativo. Es importante considerar tres aspectos. El primero, la parte política, que se refiere a todos los temas de seguridad y privacidad existentes, ver cuáles son tal vez las falencias o carencias que existen en una institución educativa y qué tipo de protocolos se deberían implementar para poder hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial, un uso adecuado, responsable, ético y poder aprovechar todas las oportunidades que puede brindar en el ámbito educativo. El otro es el aprendizaje organizacional, como todo proceso, digamos, de transformación digital, más allá del tema solamente de implementación de la tecnología, es importante también el poder generar esa cultura en la organización, el poder capacitar, empoderar a las personas respecto al uso de las diferentes tecnologías y su implementación adecuada en las instituciones. Y también tenemos la mejora y transformación que se orienta en la parte del aprendizaje organizacional eficaz y cómo igual se podría implementar y utilizar de manera adecuada la inteligencia artificial en la institución. Eso sería toda mi explicación. Más bien, muchísimas gracias por su atención y estaría abierta para cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que siempre es importante tener una perspectiva desde lo que viene a ser la parte de la educación, pero también de lo que viene a ser la parte de la investigación en otras áreas adicionales, lo que viene a ser la Universidad de las Américas. Y yo tengo dos preguntas. La primera viene a ser la parte de ética, ¿no? Hemos tenido algunas charlas relacionadas con la parte ética y la inteligencia artificial. Y parecería que es un tema bastante más humano que tecnológico, ¿no? Sobre todo lo que tú comentas, que por el momento no existen herramientas 100% adecuadas para identificar el uso de inteligencia artificial, sobre todo en temas de ensayos, por ejemplo. En todo caso, ¿qué recomendarías a los profesores en la parte ética? ¿Cómo realmente podemos, no sé, si prevenir el plagio o quizá concientizar a nuestros alumnos de que las buenas maneras, los valores son necesarios en la parte íntegra profesional? ¿Qué nos recomendarías en esa parte? Eso fue una duda que justamente cuando estaba armando la presentación para ustedes, estaba teniendo de qué manera entonces, si no existe una herramienta para identificar qué se puede hacer en este caso. Y justamente veía que se debería hacer como cierto tipo de adaptaciones o transformaciones en el tipo, por ejemplo, de tareas que se les envíen a los estudiantes de manera que no necesariamente tengan que utilizar tal vez la herramienta o, no sé, de alguna manera les ayude a pensar, ¿no? Y no depender solamente de esto. Entonces también depende de cómo les generemos, o sea, algún tipo de tareas o trabajos para que puedan ellos desarrollar su parte cognitiva. En todo caso, estaríamos viendo que hay posibilidades distintas a lo que viene a ser la parte tradicional, que ciertamente podría haber una cierta abuso en lo que viene a ser la parte de inteligencia artificial. Quizá yo me voy por la parte de confiar también que las personas jóvenes, las personas que son nuestros estudiantes, tienen y están desarrollando suficiente conciencia, suficientes valores para que realmente su vida profesional y su vida íntegra tenga este tema de ética que realmente nos concierne a todos. Y la segunda pregunta que te tenía era la parte de una preocupación que existe en algunos de nuestros docentes y creo que comparte mucho el profesorado en todos los niveles sobre un tema que es el tema de reemplazo. La inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, va a reemplazar al profesor. Tú hablabas incluso de las superinteligencias artificiales que por el momento no existen, que posiblemente tengan mejores condiciones de desarrollo cognitivo. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de reemplazo? ¿Debería haber preocupación o debería más bien un tema relacionado con uso extensivo de la IA para más bien ir acorde con los tiempos? Mira, de lo que yo investigué, hablan también aquí de
cómo la inteligencia artificial en sí acompaña a los docentes en sus tareas de enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mencionaba aquí que mientras un docente podría estar brindando la clase, la inteligencia artificial podría ir monitoreando cómo se va dando, digamos, la metodología de enseñanza, incluso darle algún tipo de retroalimentación que le ayuda al docente para su crecimiento profesional y esto a su vez para mejorar la calidad en la educación. Entonces, basándome en eso, yo le veo que no es algo que en sí pueda reemplazarlo, ¿no? Sino que que acompaña al docente o puede acompañar igual también en otras profesiones. Esto lo hablo ahorita en el caso, digamos, educativo, porque hay otras profesiones que sí, efectivamente van a ser reemplazadas y se van a generar otras nuevas que requieren ciertas habilidades técnicas. Pero de lo que he podido yo ver aquí en la parte educativa, la inteligencia artificial viene a ser una herramienta de apoyo, más no algo que viene a reemplazar a los docentes. Porque hay que considerar también que este tipo de trabajo docente tiene un componente humano muy importante, un componente, digamos, de interacción social, de empatía, que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, que no puede ser reemplazado por la tecnología en sí, que es algo muy humano. Correcto. Y de hecho, en la Universidad de las Américas estamos ya en el camino para creación de inteligencias artificiales especializadas. Y ahí una invitación a cada uno de los profesores, de los coordinadores, de los directores, de los decanos, para dar justamente la posibilidad de crear estos pilotos de inteligencias artificiales que en cierta manera liberarán a los profesores en tiempo para lo que tú comentas, que es la parte relacionada con personalización de la educación, este factor humano que es irreemplazable. Para finalizar, Sandra, en estos 3 minutos que nos quedan, ¿qué nos recomendarías o cuál sería la invitación a nuestros docentes? Sé que tú también ya utilizas la IA en mucho de lo que viene a ser tu trabajo, que se enfoca muchísimo en habilidades laborales en la ciudad de Quito. Y en ese sentido me gustaría que nos hagas una invitación para el uso de inteligencia artificial en aula, en clase, en el desarrollo justamente profesional. Sí, bueno, antes de continuar con lo que me estás mencionando y con la primera pregunta que me mencionaste, y ahorita lo estaba también, lo seguía pensando, creo que algo fundamental en la implementación de cualquier tecnología o en todo es cómo se va implementando esos valores colectivos. Entonces, yo creo que deberíamos a nuestros estudiantes enseñarles cuál es la importancia, por ejemplo, de la ética profesional, desde el ámbito incluso de que nos estamos educando, digamos, en educación media, en la universidad, cómo debemos ser éticos y eso debemos nosotros mantenerlo durante toda nuestra vida profesional, que eso es algo muy importante, todo esto de los valores colectivos. Y lo otro, sí, efectivamente los invito, la tecnología tiene... va a un paso muy acelerado realmente y todos debemos mantenernos capacitando, actualizándonos y más aún en este tipo de herramientas que nos ayudan, como hemos podido ver, a ser, digamos, más productivos, a manejar nuestro tiempo, a brindar tal vez una educación más efectiva a los estudiantes e incluso adaptados a personas que ya vienen a ser incluso nativos digitales. Debemos nosotros de estar al día. Entonces les invito a que se puedan continuar capacitando, que por curiosidad incluso sepan cómo se puede utilizar. Yo actualmente en la parte de proyectos lo utilizo para poder identificar, justamente en un proyecto educativo que trabajo, para poder identificar los principales factores que pueden afectar a mis estudiantes y ver qué estrategias podría implementar. Obviamente no tomo toda esta información como un 100%, sino ahí viene la parte del razonamiento, pensamiento crítico que uno tenga. Entonces voy tomando lo que yo considero que es lo más útil y que se puede aplicar de mejor manera en mi trabajo. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que fueron unas palabras muy, muy interesantes. Un webinar, yo te diría, para seguir conversando sobre las problemáticas de inteligencia artificial. Recuerden que tenemos los pads de aprendizaje de Udemy, de LinkedIn Learning, que están a disponibilidad de todos los profesores y también de toda la comunidad UDLA. Y adicionalmente también estamos muy abiertos en generar estos chats especializados que realmente tienen la posibilidad de ser viables solamente con la experiencia de los expertos que son ustedes y también con los contenidos especializados que nuevamente solo lo conocen los profesores por su experiencia y por sus estudios. Queremos dar un agradecimiento a Sandra, la verdad que siempre es un gusto verte,
ahora en línea y seguiremos justamente promocionando el tema de inteligencia artificial bajo el proyecto de sabiduría en la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Hasta Gracias, luego. una buena noche.